Hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Hoy vamos a realizar este bikini blanco o en el color que os guste a vosotros. En blanco me parece súper bonito. Yo ya a este le he dado uso y la verdad que es cómodo y fácil de hacer. Materiales que vamos a necesitar. Yo lo he hecho con este hilo, que es 100% algodón egipcio, del número 5 de la marca Rubí. Recomienda una aguja del 1,75 al 2 y yo estoy utilizando 1,9, pero podéis utilizar, como os digo, desde el 1,75 perdón, al número 2. Para realizarlo empezaremos haciendo las copas, son 2 triángulos como este. Yo ya tengo aquí uno, voy a hacer el otro con vosotros para explicaros que no tiene dificultad y de hecho es el mismo sistema que utilicé para el otro bikini. Lo único que vamos a empezar con más puntos porque es un hilo más fino que el que utilicé para el otro bikini. Una vez que tengamos las 2 copas hechas, empezaremos a unirlas desde el centro haciendo abanico y una piña. Luego haremos las acitas para atarnos y un cordoncito que atravesaremos por la parte de abajo para atarlo en la parte de abajo. ¿Vale? Pues vamos a empezar con el proceso, veréis que fácil y rápido se hace. Vamos a empezar haciendo la copa, pero antes me he dado cuenta que no os he comentado que hay que ponerle un relleno, claro, porque sería muy transparente si no. Le ponemos estas copitas que te venden en las mercerías. Yo esta era redonda y la he tenido que adaptar a forma triangular, pero las venden ya triangulares. ¿Vale? Le he dado unas puntaditas nada más para que no se me notara después las costuras, porque hay que tener cuidado aquí con el hilo tan fino de que no se nos note donde hemos hecho las puntaditas. Vale, vamos a empezar. Cogemos nuestra madejita. Y os comento, esta copa es para talla una copa 90B. Igual podría servir para la 95 también, porque es grandecita. Pero si necesitáis más o menos talla, en los puntos del inicio que os voy a dar, tendréis que, si queréis menos, hacer un par de puntos menos, y si queréis más, hacer un par de puntos más. Con las vueltas ocurre lo mismo. Yo aquí he dado 9 vueltas para la talla. Es una M, una 90 o M. Yo aquí he dado 9 vueltas para esa talla. Si es una talla S, tenéis que dar 7 vueltas. Empezar con 2 puntos menos y dar 7 vueltas en vez de 9. Y si es más, sumáis 2 puntos y sumáis. Igual no hay que sumar tantas vueltas, pero a lo mejor una más sí. Os vais midiendo. ¿De acuerdo? Empezamos haciendo el nudo de inicio. Y vamos a empezar con 16 puntos altos más 2 en cada lado. Aquí haríamos una cadena y aquí serían 16 más 2, en total 18. Empezamos montando 15 cadenas. Once, 12, 13, 14 y 15. Son 16, hago 3 cadenas más y ese sería el punto número 16. Nos volvemos en las cadenas que hemos hecho, estas 3 las contamos como un punto,
Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto empezamos a hacer el siguiente punto alto. Y vamos haciendo en cada cadena un punto alto. Como tenemos 15, pues haremos 15 puntos altos más las tres cadenas que hicimos al inicio, que sería el número 16 ya. Voy a contar ahora cuántas llevo, pero me debe de coincidir bien. Esta sería la última. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En este último que hemos hecho, el número 16, en el mismo sitio, en la misma cadena, vamos a hacer 2 más. Tendríamos en este lado ya 18. Pero hemos tejido en esta última cadena 3 puntos. Una cadena y volvemos a hacer 2 extras en esta cadena misma para el otro lado y tenemos que volver haciendo 16, el primero de los 16 en el mismo sitio. Y vamos haciendo ya de regreso los 15 que nos quedan. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy escondiendo la hebra a la vez, ¿vale? 11, 12, 13, 14 y el número 15, que sería 1, 2, 3, la tercera cadena con las que comenzamos la vuelta. Tenemos de un lado 18, una cadena en el centro y de otro lado 18. Giramos, subimos 3 cadenas y vamos a hacer la vuelta número 2. Vamos a hacer cada punto que nos vamos encontrando. Este no lo contéis porque son las 3 cadenas, nos vamos al siguiente. Tenemos que hacer los 18 puntos que hicimos en la vuelta anterior.
Tengo los 18 puntos. Me encuentro ya en el centro donde tengo la cadena de separación y ahí vamos a hacer dentro de ese huequecito 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, ahí en el mismo sitio. Y continuamos de regreso los 18 puntos de la vuelta anterior del otro lado. Ahí tenemos el primero. Tened cuidado que siempre hagáis bien, no dejéis atrás ningún punto y lo hagáis, si tenéis que ir contando, pues vais contando. Que no se os quede un lado con más puntos que otro. Se ven bien, pero para las principiantes igual les cuesta un poquito. Solo tenéis que ir contando. ...17 y este de las cadenitas, que también se cuenta, no lo dejéis atrás, 18. Giro de nuevo. Tengo los 18 y le he sumado 2. Tengo que tener ahora, para la siguiente vuelta, 20 en cada lado. Tendré que hacer 20, volverme a meter en la cadena y hacer 2 más, ya serían 22. La cadena y de vuelta lo mismo. Subes con 3 cadenas y empiezas a hacer todos los puntos que te encuentras, que son ahora 20 puntos. ¿Dónde te puedes confundir? Aquí las 3 cadenas, tened cuidado de no hacer en el mismo sitio otro, si no estaríais aumentando, os vais al siguiente. Cuando llevas ya unos cuantos hechos como yo, pues no tienes necesidad de ir contando, pero si estáis empezando, llevad bien las cuentas para que no tengáis que estar haciendo y deshaciendo. Estamos llegando ya a la parte de la cadena. Ya tengo todos los puntos y estoy ya en la parte de la cadenita. Siempre que lleguemos ahí, hacemos 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Aquí es donde estamos haciendo crecer la copa. Volvemos de regreso en cada punto, hacemos un punto alto. He completado aquí ya la tercera vuelta. ¿Veis? Tenemos 1, 2 y 3 vueltas. La podéis contar también con los huecos. 1, 2 y 3 huecos, 3 vueltas. Este mismo proceso, ahora nos damos la vuelta, subimos 3 cadenas, aquí no trabajamos, que serían las 3 cadenas, vamos trabajando en cada punto un punto. Llegamos a la cadena, metemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y volvemos hacia atrás. Volvemos a girar y repetimos este proceso 9 vueltas para la talla que os he comentado. Menos talla, 7 vueltas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas.
Os dejo completando la siguiente copa y nos vemos para la unión. Cuando tengamos ya el segundo hecho, la segunda copa hecha, vamos a girarla del revés. Vamos a hacer 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Cogemos el otro triangulito, lo ponemos igualmente del revés. Lo tenemos que unir, ¿vale? Entonces buscamos. Estoy aquí del revés. Este es el derecho, este es el revés. Los vamos a unir así. Nos vamos aquí al primer punto, que son las 3 cadenas. En la última cadena hacemos un punto deslizado. Tenemos unidas las dos piezas ya. Y ahora nos vamos a deslizar 3 puntos hacia arriba. Aquí en el siguiente, punto deslizado. En el siguiente, punto deslizado. En el siguiente, punto deslizado. Hemos deslizado por 3 veces. Giramos, giramos para volver hacia allá. Mira, lo mejor que hacéis es hacer lo que yo acabo de hacer, ponerlo bien y ubicarme. Y asegurarme de que tengo los dos lados del revés ahora mismo, tal como lo hemos unido, ¿vale? Hemos hecho las 7 cadenas, nos hemos unido aquí con punto deslizado y hemos subido 3 puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, un abanico en el centro y nos vamos a unir en el tercer punto. Vamos a contar aquí 1, 2, 3 y nos vamos a deslizar ahí. Empezamos haciendo 2 cadenas, tomamos hebra y aquí vamos a contar en la cuarta cadena. 1, 2, 3, 4. Aquí. 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto alto en el mismo sitio, otro punto alto, una cadena, en el mismo sitio, un punto alto, en el mismo sitio, otro punto alto. Y hemos hecho un abanico en el centro. 2 cadenas. Contamos. Este no lo contamos, que es el de la unión. 1, 2, 3. Y ahí, punto deslizado. Vamos a repetir. Deslizamos. 1, 2 y 3. Nos tenemos que dar la vuelta. Hacemos 1 y 2 cadenas. Dentro del abanico hacemos otro abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. 2 cadenas, contamos. Donde ya nos hemos unido no lo contamos. 1, 2, 3. En el tercer punto hacia arriba
nos deslizamos, volvemos a girar. Mentira, no volvemos a girar porque tenemos que volver a deslizarnos. Perdón, ¿eh? Vamos a volver a subir. 1, 2 y 3. Ahora sí. Nos giramos. De nuevo, 1 y 2. En el centro del abanico, otro abanico. 2 puntos altos, una cadena. 2 puntos altos. 2 cadenas. 1, 2 y 3. Deslizo. Subo. 1, 2 y 3. Vuelvo a girar. 1, 2. En el centro del abanico, otro abanico. 2 cadenas. Perdón. Cuento 1, 2, 3. Deslizo. Desplazo otros 3 hacia arriba. 2 y 3. Giro. Tenemos 1, 2, 3, 4 abanicos. Aquí me voy a ir guiando por este que ya tengo hecho para hacer el mismo dibujo. 1, 2, 3, 4. Ya hemos llegado a la misma altura. Ahora nos tocaría hacer este, que sería un abanico más 2 puntos altos. Vale. Retomamos. Dos cadenas. En el abanico. El abanico. Son 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y hacemos otra cadena y otros 2 puntos altos. Dos cadenas. Contamos. 1, 2, 3. En el tercero, punto deslizado. Siempre subimos 3 puntos deslizados hacia arriba. Giramos. 2 cadenas. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, el abanico, una cadena, el abanico y 2 cadenas. Aquí serían 2 también. Vale, pues sería 2 abanico, 2 abanico, 2. En este primer hueco, aquí tenemos 2 huecos. Aquí en este primer hueco. Hacemos el primer abanico. Dos puntos altos, cadena, 2 puntos altos. El primer abanico. 2 cadenas. En el siguiente espacio, otro abanico. 2 puntos altos. Una cadena. 2 puntos altos. 2 cadenas. Contamos.
1, 2 y 3, punto deslizado. Nos deslizamos 3, 1, 2 y 3. Giramos. Dos cadenas. En el abanico, este primero que encontramos. Otro abanico. Una cadena y 2 puntos altos. Vamos a hacer una cadena. Y aquí en el centro hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Una cadena. Y hacemos el siguiente abanico. Dos cadenas. 1, 2, 3. Nos deslizamos. Subimos 3 hacia arriba como siempre y giramos. Hacemos 2 cadenas en el abanico, abanico. Ahora, sin hacer punto de separación ni nada, vamos a hacer dentro del espacio del centro 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Aquí en este espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos, que aquí es donde empezaremos a hacer la piña del centro. Sin cadena de separación nos vamos al siguiente abanico y hacemos un abanico. Dos cadenas. 1, 2 y 3, desliza. Desplazo 3, 1, 2 y 3. Giramos. Dos cadenas. Hacemos el abanico. Vamos a trabajar una cadena. El primer punto alto que nos encontramos de los 6 lo trabajamos con otro punto alto, hacemos una cadena y vamos trabajando el siguiente, una cadena, vamos trabajándolo todos con una cadena de separación. Haremos un total de 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues tengo que tener 6, así que he empezado mal. Estoy mirando la muestra y aquí me he despistado. El primero estaría aquí.
1, 2, 3, 4, 5, con cadena en medio de separación y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y hacemos el abanico. Una cadena. Vaya como estoy hoy. Hoy estoy fatal. Se me va el hilo. Ahora hacemos 2 cadenas. Volvemos a contar 1, 2, 3. Subimos ahí. Lo unimos con un punto deslizado. Y aquí repetimos lo de siempre. Nos desplazamos 3 hacia arriba. Volvemos a girar. Hacemos 2 cadenas. El abanico. Una cadena. Nos vamos a meter aquí y vamos a hacer un punto alto. Perdón, no vamos a hacer un punto alto. Vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos 3 cadenas. En este primer huequecito, punto bajo. 1, 2 y 3. Siguiente huequecito, punto bajo. 1, 2 y 3. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3. Y siguiente punto bajo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 huecos. Este último punto bajo vamos a terminarlo mejor en el punto, como hemos empezado. Ahí. Vamos a hacer una cadena y hacemos el abanico. Dos cadenas y la unión 1, 2, 3 en el tercer punto. 1, 2, 3. Subimos, pero voy a mirar primero si es mejor subir ya 4 y centrarme en el abanico ya del centro. Perdonad que lo mire un momentito. Mira, así que lo vamos a hacer así. Vamos a desplazarnos 1, 2 y 3 porque me coincide que al final son 4 para estar aquí en el centro. Vamos a girar y vamos a hacer, en vez de 2 cadenas, estamos un poco más lejos de, nos pilla ya más lejillo del abanico, así que vamos a hacer 3. Y hacemos el abanico. Una cadena, vámonos aquí al centro. Un punto bajo. 1, 2 y 3.
En el siguiente otro punto bajo. 1, 2 y 3. En el siguiente otro punto bajo. 1, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Ahora tenemos 1, 2, 3 y 4. Antes teníamos 5, ahora tenemos 4. Una cadena, hacemos el abanico. Una cadena y 2 puntos altos. Y aquí tenemos que hacer 3 cadenas. Y ahí nos deslizamos. Giramos. Así nos va quedando. Y mira, aquí como ya no tenemos más opción a seguir subiendo y tenemos que seguir terminando la piña, lo que vamos a hacer es subir 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer aquí un abanico. Dos cadenas. En el abanico hacemos otro abanico. Nos tenemos que ir a ese espacio, una cadena, nos metemos en el espacio. 1, 2 y 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. 1, 2, 3. Punto bajo. Ya tenemos todos los espacios. Ahora serían 3. Una cadena. El abanico. Dos cadenas. Y vamos a hacer aquí otro abanico, como hemos hecho en la otra esquina. Giramos. Vamos a hacer 3 puntos altos. En este punto alto hacemos otro punto alto. Una cadena. Y ahora sí nos metemos en el huequecito y hacemos los 2 puntos altos que nos faltan para hacer un abanico. No los vamos a hacer en el centro para que se nos vaya quedando con más consistencia este lado, ¿vale? Lo siento, pero es que tengo que mirar porque hace bastante tiempo que lo hice y no lo recuerdo bien. Dos cadenas. Hacemos el abanico. Aquí vamos a hacer, en vez de una, 2. Y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Seguimos haciendo la piña. 1, 2, 3.
y ya tenemos 2 espacios en vez de 3 que teníamos en el anterior. Aquí hacemos de nuevo 2 cadenas y hacemos el abanico. Dos cadenas y el abanico que lo hacemos como es el de la esquina, vamos a hacer lo del centro dentro, una cadena, pero luego trabajamos los 2 puntos encima. Giramos. Aquí estamos ya casi acabando de hacer la parte del centro. Subimos 3 cadenas, hacemos el siguiente punto alto que tenemos aquí del primer abanico, una cadena de separación y nos metemos dentro para hacer los otros 2 puntos altos que pertenecen al abanico, al primer abanico. Seguimos subiendo, ahora hacemos 2 cadenas, abanico, dos cadenas, el primer espacio, punto bajo, 1, 2, 3, siguiente espacio, punto bajo. Aquí sería el último huequecito de la piña. Ya nos queda uno. Nos queda un hueco en el centro. Hacemos 2 cadenas y ya vamos a trabajar los 2 abanicos que nos quedan por hacer. Este es el primero, 2 cadenas y el último. Que acordaros que los 2 últimos puntos los trabajamos encima de los puntos. Y vamos a hacer, ya esta sería la última vuelta de la parte esta alta del top. 3 cadenas, siguiente punto alto, una cadena y nos metemos dentro para terminar de trabajar el abanico. Dos cadenas. Hacemos el siguiente abanico, una cadena, ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Nos metemos en el único espacio que hay, hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 y el abanico. Dos cadenas y el último abanico. Que no lo hacemos dentro. Los últimos 2 puntos ya lo iba a hacer yo dentro, pero acordaros que se hace dentro encima de los puntos altos, de los 2 últimos puntos altos. Mira,
por ahora esta parte estaría ya acabada. Os enseño. Vamos a continuar. En vez de haciendo primero la parte de baja como os comenté, vamos a aprovechar y no tener que cortar el hilo y vamos a hacer esta parte en puntos bajos, toda esta parte también, y ya hacemos la parte baja y continuamos con un punto bajo por aquí, ¿vale? Y así no tenemos que hacer uniones ni cortar hilo. Vamos a empezar con una cadena en este primer punto que corresponde o equivale al primer punto bajo. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Aquí, como tenemos una cadena, cuenta como un punto bajo. Y ya lo que nos vamos encontrando, aquí nos hemos encontrado con un punto, hacemos un punto, en el siguiente hacemos otro. Aquí teníamos dos cadenas, pues hacemos dos puntos bajos. Sobre los puntos hacemos un punto bajo, sobre la cadena del medio hacemos un punto bajo, y en estos dos puntos bajos. Aquí habíamos hecho tres cadenas, pues hacemos tres puntos bajos. Tres puntos bajos, aquí tenemos un punto bajo, hacemos otro, hacemos las tres cadenas con tres puntos bajos, y así vamos trabajando lo que nos encontramos. Aquí eran dos cadenas, pues son dos puntos. Me estaba asegurando que estemos por la parte del derecho, ¿vale? Esta vuelta última que estamos haciendo en punto bajo la tenemos que hacer por la parte del derecho. Vamos a empezar a hacer este lateral. Y aquí, para hacer la esquina, vamos a meter aquí otros dos puntos en el mismo sitio. Nos vamos a encontrar puntos altos y en cada punto alto hacemos dos puntos. En estos huequecitos de los puntos altos metemos dos puntos bajos. Aquí ya nos encontramos con puntos, así que hacemos en cada punto un punto bajo. Vamos a seguir así todo este lado. Ahora sí estamos ya en la parte baja, he hecho aquí el último punto. Vamos a hacer en el mismo sitio otros dos más. En este espacio que nos encontramos en el siguiente, nos vamos a deslizar. Subimos dos cadenas y dentro de ese mismo espacio hacemos tres puntos altos. Perdón, voy hacia atrás, vamos a empezar a hacerlo antes, ¿vale? Me voy a quedar de nuevo aquí al final, en el último punto. Vale,
Vamos a hacer ahí mismo otro y otro. Y en este primer espacio vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y 3 puntos altos ahí. Nos va a quedar mejor así, ¿vale? Nos saltamos un espacio de punto alto y nos vamos al siguiente y repetimos un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Nos saltamos uno y en el siguiente un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Nos saltamos un espacio y en el siguiente punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Nos saltamos uno, al siguiente punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Nos va haciendo esta ondita y es lo que vamos a hacer hasta llegar al otro extremo. En la parte del centro, mira, coincide que tengo que saltarme este y me voy a este. Te saltas esto y te vas a esto. Si no te coincide, tienes que hacer porque te venga bien hacer las dos onditas en estos dos espacios, en este y en este. Tendrás que repartirlo o empezar después, como hice yo al principio, que iba a empezar después. Después me he dado cuenta que había que empezar en el primero para que te coincida así. Aquí saltamos este y me voy al siguiente y sigo haciendo hasta el otro extremo. Toda la parte de abajo terminada. Nos vamos al siguiente lateral con puntos bajos. Vamos a meter ahí 2 por el tema de la esquina. Y ya seguimos trabajando cada punto que nos encontramos. Uy, creo que me estaba escondiendo, ¿no? Voy a repetir. Hemos terminado aquí y voy a meter ahí un punto bajo y ya hago otro inmediatamente. Continuamos haciendo cada punto que nos encontremos. De este lado se trabaja igual que el otro. Cuando hagamos todos los puntos, nos vamos a encontrar aquí los puntos altos y metemos 2, 2, 2, 2. Y aquí tendremos que hacer un par de ellos más para la esquina. Cerramos aquí con un punto deslizado. Y la terminación la tendríamos hecha ya.
Vamos a hacer ahora las tiras de la parte de arriba. Vamos a deslizarnos y nos metemos en el huequecito de abajo. Vamos a subir ahí con un punto bajo y vamos a seguir haciendo el diseño de los abanicos para hacer la tira. Ahí, como he subido con un punto bajo, solo tengo que sumar 2 cadenas para que sea un punto alto. Me meto dentro, hago otro punto, hago una cadena, me meto dentro y hago 2 puntos más. Se nos queda así. Giramos, nos deslizamos al centro. Subimos 3 cadenas y esto lo repetimos por 45 veces. Vamos a hacer 45 abanicos hacia arriba. Volvemos a girar. Y nos volvemos a deslizar dentro. Tres cadenas, otro punto alto, una cadena, 2 puntos. Vamos girando y nos deslizamos al centro. Siempre que vayamos a empezar, otro abanico. Vamos al centro y repetimos. Esto lo vamos a hacer por 45. 1, 2, 3. Yo tengo 4, pues me faltan 41. A un lado, y aquí tendríamos que añadir ya el hilo, justo aquí, en el huequecito del último abanico. Y repetir este mismo proceso, 45 también. Después nos faltaría pues hacer lo que es la tirita de abajo, que os voy a mostrar cómo se hace. Os voy a hacer una muestra de lo que iría en la parte de abajo para atarnos en la parte baja del bikini, ¿vale? Lo que va por aquí, en el filito. Vamos a hacer 200 cadenas. Yo estoy haciendo aquí una muestra con menos puntos, pero haríamos un largo de 200 cadenas al menos. Y nos vamos deslizando en cada cadena. Hacemos un punto deslizado. Si queréis una cuerdecita más gorda, en vez de hacer punto deslizado, podéis hacer en cada cadena un punto bajo o un punto medio alto. Ya con punto deslizado o punto bajo ya os queda un grosor bueno. En el otro yo lo he hecho con punto bajo y para este lo voy a hacer un poco más fino. Imaginaros que ya tenemos las 200 cadenas, que en mi caso son aquí 30 puntos lo que he hecho para hacer la muestra. Pero imaginaros que hacemos esto muchísimo más largo, a la largura de hecho que vosotros veáis, pero mínimo 200. Y una vez que la tengamos,
entre ondita y ondita se nos hace un hueco, ¿veis? Pues vamos a ir atravesando por ahí el cordoncito que hemos ido haciendo, así, hacia arriba y hacia abajo. Nos vamos metiendo así. ¿Vale? Esto lo ponemos luego que nos quede la misma medida a un lado que al otro para atarnos. Y esto nos sirve para ajustar realmente a la parte del pecho, la parte baja del pecho. Os enseño, un momentito, que me llaman ahora. Os enseño cómo quedaría. Y ya como tengo este hecho, ¿veis? Este lo he hecho más gordo. Después nos sirve para ajustarnos y que se nos quede bien adaptada a la parte de abajo. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Os enseño ya este porque este es el que está acabado ya. Una vez que tengamos las tiras hechas de 45 abanicos en cada lado de la parte de arriba, hayamos hecho el cordoncito, le hayamos metido por aquí, nos faltaría ponerle los casquitos y rematar los hilillos, que nos van a quedar poco porque hemos estado trabajando casi sin cortar el hilo. Rematar el hilillo que nos quede así feo y listo. Luego, la parte de abajo, utilizad una que tengáis o comprar una del color que os venga bien. Si lo hacéis en blanco, podéis poner la parte de abajo en el color que queráis. Yo, por ejemplo, lo he puesto en blanco. Ya sabéis que hay muchísimas tiendas donde os venden los bikinis por separado, así que simplemente os recomiendo que os compréis la parte de abajo porque sería un problema esto tan transparente, ponerle forro y demás. Así que yo no me he querido complicar y me he hecho el top y la braguita la utilizo comprada. Pues muchas gracias por estar ahí, por apoyarme en mi canal y por seguirme y verme. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas, que me dejes una reseña, que me dejes un me gusta y nos vemos en el próximo tutorial lo antes que pueda. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.